En Suzuka hay algo que no encaja y no es el coche. Mientras Aston Martin llega bajo presión, con dudas reales sobre el rendimiento y ajustes todavía sin resolver, Fernando Alonso aparece completamente distinto al resto. Tranquilo, preciso, sin una sola señal de urgencia. Y eso, en un circuito que expone cada debilidad, no pasa desapercibido. Porque no se trata de una impresión aislada. Son imágenes, reacciones y patrones que se repiten desde que empezó el fin de semana. El paddock lo está viendo, lo está comentando, pero nadie lo dice claramente. ¿Por qué Alonso no está reaccionando como debería en un momento así? Porque cuando un piloto con su experiencia cambia el lenguaje corporal, normalmente no es casualidad, es lectura, es anticipación. Y justo aquí empieza la parte incómoda. Está tranquilo porque no hay solución, o porque ya entendió algo que el resto todavía no ve. Antes de profundizar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora mismo. Voy a leer todos. Y algo que mucha gente pregunta, ¿cómo hago estos videos de noticias? Fue con videos simples como este que logré monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender cómo crear canales en este formato, dejé un ebook en el comentario fijado. Solo entra en el enlace para ver cómo funciona. Suzuka no perdona, y eso en el paddock se siente antes incluso de salir a pista. Aston Martin llega con dudas reales. El coche todavía no responde como esperan. El equilibrio en curvas rápidas sigue siendo inestable. Y el ritmo todavía no es suficiente para pelear arriba. Eso no es una opinión, es lo que se ha visto en las primeras carreras. Y en un circuito como Suzuka, donde cada error se amplifica, lo normal sería ver presión, reacción, urgencia. Pero no está pasando. Porque mientras el equipo ajusta, revisa datos y busca respuestas, Alonso no cambia. Camina tranquilo, habla sin tensión, se mueve como alguien que no está persiguiendo soluciones, sino confirmándolas. Y eso es lo que empieza a incomodar. No lo que hace, sino lo que no hace. Porque cuando un piloto siente que el coche no está, lo muestra. En la radio, en los gestos, en la forma de trabajar, pero aquí no hay nada de eso, y en Fórmula 1 ese tipo de silencio no es normal. En el paddock ya se nota, no es un titular, no es una declaración oficial, es algo más sutil. Miradas, comentarios cortos, reacciones contenidas, porque hay algo que no encaja. Aston Martin debería estar reaccionando más. Debería haber tensión visible, pero no la hay. Y eso cambia completamente la lectura, porque cuando el problema es claro, la reacción también lo es. Pero cuando la reacción desaparece, es porque alguien ya entendió algo antes. Y aquí es donde Suzuka empieza a tener otro significado. Este circuito no es solo una carrera más, es una prueba real. Aquí se ve si un coche está perdido, o si está en el camino correcto. Las curvas rápidas, la estabilidad, la gestión de energía, todo queda expuesto. No hay margen para esconder nada. Por eso, muchos equipos llegan aquí con una pregunta clara: ¿dónde estamos realmente? Y Aston Martin no es la excepción. Pero hay un detalle que cambia todo, y no está en el coche, está en Alonso. Porque a lo largo de más de 20 temporadas hay un patrón que se repite. Cuando Alonso entra en ese estado de calma total, algo ya cambió internamente. No es confianza vacía, no es optimismo sin base, es lectura, es experiencia, es alguien que ya conectó piezas antes que el resto. Y eso no se dice en voz alta, pero se reconoce. Mientras otros equipos reaccionan cada sesión, buscan décimas desesperadamente y muestran señales de presión. Alonso hace lo contrario, reduce el ruido, observa más, habla menos. Y ese contraste empieza a generar algo más fuerte que la duda, empieza a generar sospecha. Porque en un entorno donde todos están buscando respuestas, alguien que no busca llama la atención. Y entonces aparece la parte incómoda.
Porque si Aston Martin estuviera realmente perdido, Alonso sería el primero en mostrarlo. No lo oculta, nunca lo ha hecho. Pero aquí no hay frustración, no hay gestos de límite, no hay sensación de estar contra la pared. Y eso obliga a replantear todo. Tal vez el problema no es tan grande como parece, o tal vez ya dejó de ser el problema principal. Porque en Fórmula 1, los cambios importantes no siempre se ven en el cronómetro al inicio. Empiezan en otro lugar, en cómo responde el coche en situaciones límite, en cómo el piloto adapta su conducción, en cómo el equipo empieza a entender lo que antes no encajaba. Y ese tipo de evolución no hace ruido, pero se nota, sobre todo en alguien como Alonso. Ahora mismo, Aston Martin no está dominando, eso es evidente, pero tampoco está reaccionando como un equipo en crisis total, y ese punto intermedio es el más peligroso para el resto, porque es donde empiezan las transiciones reales, donde se pasa de no entender a empezar a construir algo sólido, y Suzuka, por su exigencia, suele ser el lugar donde eso se revela. Por eso el foco ya no está solo en el rendimiento, está en la dirección, en hacia dónde va el coche, en qué está empezando a funcionar aunque todavía no sea visible en resultados. Y ahí es donde la calma de Alonso deja de ser un detalle y pasa a ser una señal de que algo ya está encajando internamente. Y eso es lo que empieza a generar tensión real en el paddock, no el presente, no la tabla de tiempos, sino lo que puede venir después. Porque cuando un piloto como Alonso deja de reaccionar, normalmente es porque ya no está persiguiendo la carrera. Está un paso por delante de ella. La pregunta ya no es si Aston Martin está en problemas. La pregunta es otra, mucho más incómoda, mucho más difícil de responder. ¿Y si este silencio no es falta de respuestas, sino la señal de que ya encontraron el camino? Déjalo en los comentarios, porque aquí no se trata solo de lo que se ve en pista, sino de lo que se empieza a entender fuera de ella. Y si quieres seguir viendo lo que realmente está pasando dentro del paddock, más allá de lo evidente, suscríbete. Porque cuando las cosas empiezan a encajar en silencio, normalmente es cuando todo está a punto de cambiar.